En este vídeo te voy a explicar qué es el formato Super RAW con el que cuentan terminales de Vivo como este Vivo X300 Pro o el Vivo X200 Ultra, cómo utilizarlo, bajo qué circunstancias y por qué, si no lo has probado aún, deberías echarle un ojo tanto si quieres hacer fotografías en RAW para procesarlas después, como también en JPG directas de cámara. Y para empezar, debo decir que en mi reciente análisis de este Vivo X300 Pro os comentaba que no creía que fuera a usar mucho el Super RAW porque ya es un archivo que es menos puro y que está más cocinado que lo que es el RAW normal que nos entrega el teléfono. Pero creo que aquí me equivoqué porque después de otras 2 semanas más de uso intensivo, durante las cuales he hecho un montón de fotografías, más de 1000 fotos de noche, para compararlo en baja luz con el Samsung S25 Ultra, comparativa que por cierto voy a compartir pronto, pues me he dado cuenta de que Vivo realmente ha hecho un gran trabajo con ese formato y que para determinados momentos, cuando estemos ante situaciones complicadas con alto contraste de mucho rango dinámico, donde hay mucha diferencia entre luces y las sombras, el Super RAW de este Vivo puede ser un factor diferencial, sobre todo para personas que no tengan conocimientos avanzados de procesado y que simplemente quieran un resultado muy bueno y sin complicaciones. Y en primer lugar, vamos a aclarar qué es el Super RAW y en qué se diferencia del RAW normal, formatos que para trabajar con ellos, como ahora os mostraré en detalle, debemos dirigirnos al apartado Pro de la aplicación de la cámara nativa, donde al pulsar en el selector de formatos podemos conmutar entre JPG, RAW normal o Super RAW y escoger además entre la resolución normal, es decir, 12 megapíxeles o alta resolución. La diferencia entre el RAW estándar y el Super RAW radica en que, aunque ambos son archivos que tienen extensión DNG y están concebidos para poder hacer luego un revelado posterior, el Super RAW ya tiene un procesado computacional que está embebido en el archivo, es decir, que apila y fusiona múltiples fotogramas, ampliando el rango dinámico en luces y sombras, reduciendo también el ruido y recuperando detalle en esas zonas donde parece imposible. Por supuesto, este formato no es exclusivo ni de Vivo, Xiaomi tiene su Ultra RAW, Apple lo hace con el Pro RAW y el Samsung S25 Ultra, del cual ya os he hablado también en varios tutoriales, tiene su Expert RAW. Todos estos formatos hacen lo mismo, generan un archivo que es menos puro que el RAW estándar, pero que ya tiene esas ventajas en rango dinámico y en reducción de ruido. Ahora bien, las pegas de usar ese tipo de archivos algo precocinados también existen. Son propensos a la aparición de artefactos extraños o a transiciones algo bruscas en el detalle cuando el algoritmo quiere limpiar demasiado ruido de luminancia o de color y también recuperar detalle cuando no lo hay. A veces se exceden con el sobreenfoque y hacen también que a veces se genere más banding en zonas de degradados de colores o luminosidades diferentes. Por eso es crucial cómo optimizan los desarrolladores los archivos de estos teléfonos para mantener la máxima naturalidad posible. En el caso del Vivo, creo que sin estar exento ni mucho menos de fallos inevitables como los que precisamente os acabo de comentar, pues los resultados no son para nada malos, sobre todo en escenas de alto contraste, como fotos nocturnas en ciudad, cuando las luces de los edificios ya empiezan a destacar mucho sobre la oscuridad. Este Super RAW ahí marca la diferencia. Es perfecto para quienes no quieren, pues, complicarse ni con HDRs manuales o múltiples exposiciones, o para quienes simplemente, oye, quieren un archivo listo para compartir al momento, ya que además, muy importante, cuando hacemos una foto en formato Super RAW con el Vivo, también se genera automáticamente un JPG. Así que aquellas personas que no quieran pasar por ese proceso extra de revelar el archivo DNG pueden quedarse directamente con ese JPG que crea automáticamente el formato Super RAW y que de otro modo no es accesible en el resto de los modos de fotografía del Vivo. No obstante, hay que tener en cuenta que también existen limitaciones, por ejemplo, en escenas con movimiento, y es que el Super RAW lo que hace es apilar varias fotografías y para que funcione correctamente es mejor que no haya mucho movimiento en la escena, ya que si hay elementos que están cambiando rápidamente de lugar, pueden aparecer artefactos, ghosting, parches de color extraño o zonas con un detalle poco realista. Por este motivo, el Super RAW del Vivo o de otros teléfonos en su formato similar siempre va a funcionar mejor en escenas estáticas con poco movimiento, donde el algoritmo puede trabajar con más precisión y ofrecer el mejor resultado posible. Además,
puede obligarnos a buscar mayor estabilidad usando un trípode, porque como vais a ver más adelante, las exposiciones en algunos casos pueden ser mucho más largas que las de un RAW normal, incluso superar de forma amplia el minuto, especialmente de noche y cuando ponemos la máxima resolución. Y por último, la flexibilidad de edición siempre es algo menor que en un RAW puro, ya que al usar el Super RAW estamos sacrificando parte de esa pureza del archivo a cambio de esas ventajas inmediatas en el rango dinámico o en la reducción de ruido. Y esto significa que hay cosas que ya están embebidas y que no podemos modificar tanto como en un RAW normal. Así que aunque podamos editarlo, es un DNG, pues habrá más limitantes que con un archivo RAW normal. Y antes de compartiros algunos ejemplos en detalle, dejadme que os muestre cómo utilizar este formato de la forma más sencilla posible, tanto para fotografía en ciudad como en interiores. Lo primero es que seleccionemos el Super RAW dentro del modo Pro. Una vez ahí, en los valores manuales, mi recomendación es la siguiente: ISO al mínimo, la velocidad de obturación en automático y la compensación de la exposición. Podéis jugar con valores entre 0 y menos 0.7, sobre todo cuando hay mucho contraste entre luces y sombras. Y es que es precisamente en este tipo de situaciones donde necesitemos el máximo rango dinámico que puede dar el teléfono cuando este formato cobra sentido, ya que para fotos normales de día o escenas poco complicadas el Super RAW pues no aporta demasiado y a veces de hecho puede restar más que sumar. Así que lo lógico es que lo utilicemos en momentos como estos, cuando queremos proteger las altas luces en situaciones de alto rango dinámico con valores de exposición, como os decía, ligeramente negativos. El enfoque os recomiendo que lo dejéis en automático y la medición de la luz en ponderada para que así tenga en cuenta lo que es toda la escena. El balance de blancos también lo podéis dejar directamente en automático, que suele funcionar bastante bien por defecto y además pues siempre podéis cambiarlo luego a vuestro gusto en el procesado. Y con esto solo tenéis que pulsar el disparador y mantener el móvil lo más estable posible hasta que termine la exposición y el apilado. Aquí es importante que tengáis en cuenta que al utilizar el ISO al mínimo, si es de noche la exposición puede alargarse bastante, desde unos pocos segundos hasta más de un minuto. En mi caso, por ejemplo, con el teleobjetivo de 85 milímetros o bien con el gran angular, que como sabéis son sensores menos luminosos que el principal, he superado el minuto en varias ocasiones. Y eso, lejos de ser algo negativo, es positivo porque significa que este terminal está entendiendo que hace falta más tiempo para apilar correctamente fotos y fotos hasta que exponga bien toda la escena. Ahora bien, si os encontráis en una situación en la que no contáis con un trípode y necesitáis hacer la fotografía nocturna a pulso, mi recomendación es que cambiéis al sensor principal, el 1X, ya que es el más luminoso. Ahí podéis poner el ISO en automático, lo que aumentará la sensibilidad, entrará más luz y reducirá el tiempo de exposición a algo ya más manejable a pulso, normalmente entre 1 y 2 segundos. Y ya os aseguro que si os mantenéis estables, veréis que es posible conseguir muchas fotografías nocturnas totalmente de noche, nítidas incluso sin trípode. Y además podéis ayudaros también del aviso de sacudida. Lo podéis activar en los ajustes, os va a aparecer una pequeña retícula como una pelota que debéis mantener ahí, metida, centrada durante la exposición para que tengáis la referencia. Y como os comentaba antes, junto al Super RAW, que es el archivo que luego vamos a poder editar, que se guarda con extensión DNG, el teléfono genera también un JPG de forma automática. Este JPG no tiene la misma libertad de edición, pero es perfecto si lo que queréis es compartir la foto directamente sin pasar por un procesado posterior. Eso sí es importante que tengáis en cuenta que el aspecto de ese JPG sí se ve afectado por el perfil de color que tengáis seleccionado: Face, vívido, blanco y negro, etc. Así como por los otros ajustes opcionales extra de brillo, contraste o saturación. Y aquí viene lo importante: estos últimos ajustes y el perfil de color solo afectan al JPG, no al Super RAW en sí. Así que no perdáis demasiado tiempo tocando esos parámetros que os he comentado si vuestra intención real es trabajar el archivo RAW, porque ni el perfil de color ni esos ajustes adicionales influyen en el DNG.
El Super RAW o el RAW normal va a venir definido únicamente por los valores de ISO, exposición y el tiempo de disparo, y siempre se va a guardar en color independientemente del aspecto final que pueda tener ese JPG, si es que por lo que sea en el perfil de color lo habéis puesto para que salga en blanco y negro. Vale, pues ahora que ya sabemos qué es el Super RAW, cómo y cuándo utilizarlo, turno de que analicemos en detalle algunos ejemplos. Y como primer ejemplo, ya lo estamos viendo de forma muy gráfica, el RAW estándar de 12 megapíxeles a la izquierda no puede captar tanta información en luces y sombras como el Super RAW de 12 megapíxeles a la derecha, aunque ambas fotografías hayan sido hechas con la misma configuración, ligeramente negativa, la compensación de la exposición, -0,3 o -0,7. Así que en este caso, pues no hay dudas, el Super RAW nos va a permitir capturar muchísima más información en luces y sombras en estas situaciones complicadas en las cuales incluso una cámara full frame APS-C en una sola foto no vamos a poder conseguir una fotografía limpia con todo este rango dinámico si no hacemos un HDR manual. Así que aquí el trabajo de lo que es la fotografía computacional, de meter todas las exposiciones apiladas para reducir ruido de más y recuperar detalle, está funcionando bien. Y también salta muy a la vista, bueno, pues como la fotografía del Super RAW tiene claramente más detalle que lo que es la del RAW estándar, aunque ahora mismo ambas fotografías están tal y como salen del vivo, sin ningún tipo de revelado. Y si las vemos ahora con las sombras levantadas y también la exposición algo sobreexpuestas, vamos a comprobarlo primero una característica del archivo Super RAW por el cual se reconoce muy rápido, que es que todo lo que es el detalle en las sombras lo limpia por completo de ruido. Observad la zona del río, cómo ha dejado el río, que tiene evidentemente ruido a la izquierda en la fotografía original, pues ha eliminado todo ese ruido recuperando detalle. Esto conduce también a que haya zonas en las cuales se produzcan transiciones extrañas. Fijaos cómo aquí de repente en la fotografía del Super RAW tenemos detalle, ahora no, ahora tenemos detalle otra vez. Ese efecto de querer siempre limpiar todo el ruido y recuperar detalle donde a veces pues ya es imposible, hace que esas cosas ocurran. Ahora lo vamos a ver mejor en otros ejemplos. No obstante, bueno, pues el resultado sigue siendo impresionante para un teléfono en la derecha. Poder tener en el archivo del Super RAW pues toda esa información de luces y sombras con ese detalle en una sola foto sin HDRs manuales. Así que bueno, ya lo estáis viendo en el cielo también, lo que os decía, como esas zonas lisas, pues en el cielo quedan completamente sin ningún tipo de ruido. Así que bueno, los cielos van a lucir, aunque hayáis levantado la exposición de una fotografía oscura, van a seguir teniendo siempre pues esa limpieza, lo que es en el resultado. Así que si os gustan cielos limpios, fotografías con poco ruido, con detalle y con mucho rango dinámico, pues ya veis cómo funciona el Super RAW. Otro ejemplo nocturno son estas dos fotografías, de nuevo sin revelado y con la misma configuración, en las cuales podemos comprobar cómo el puente en el RAW estándar, pues evidentemente está con las luces quemadas, sobre todo aquí en esta zona en la cual está el escudo del puente San Martín. Los que conozcáis el lugar, en la fotografía izquierda va a ser imposible salvar esa información, aunque luego en el revelado recuperemos las luces, así como aquí en el edificio de las Cortes, ya directamente en el Super RAW tenemos esa zona bien expuesta. En la fotografía de la izquierda no vamos a poder nunca recuperar esa información en un solo archivo RAW normal, como en esta zona del puente, y también el monasterio de San Juan de los Reyes, pues aquí lo vemos algo quemado, podremos recuperar algo en el revelado de la información, pero observad cómo la fotografía del Super RAW tiene un aspecto nocturno porque es de noche cerrada, pero ha podido salvar las iluminaciones de forma bastante natural. Y si hacemos lo mismo que antes, levantamos en la misma medida la exposición, pues fijaos lo que os decía, como en la zona donde pega más fuerte la iluminación, aquí en esta zona donde está el escudo del puente, en el archivo del Super RAW esa información se ve directamente sin necesidad de apilados, manuales ni nada. Fácilmente en una sola foto tenemos todo correctamente expuesto, detalle en las sombras, en los árboles, en toda esta zona de las plantas que está en sombra, en el fondo de la imagen donde están ya los edificios, todo tiene información. Las altas luces aquí en las Cortes, pues fijaos también cómo esto está totalmente quemado, y en la parte de la derecha está el límite
pero tenemos información en el Super RAW. Y bueno, en definitiva, en todas las zonas donde haya una iluminación muy fuerte, vamos a tener más información, lo que es en el Super RAW. Y, como os decía, las zonas lisas, el cielo, el agua, las va a limpiar para que luzcan bien. A veces quedará mejor y a veces peor. Fijaos cómo las estrellas las ha respetado bastante y están bastante bien. Se observa un poquito, lo que tiene es que, como os decía, aunque en teoría estos archivos siempre tienen más profundidad de color, los del Super RAW y similares en otros teléfonos, pueden hacer que al levantar este ruido aparezca este banding en lo que es la escena. No sé si lo veis, como hay como franjas que son más magentas y azuladas. Esto se debe a haber levantado tanto lo que es haber quitado todo ese ruido para recuperar detalle. Y en el caso en el río, pues lo mismo, también se aprecia un poco esas franjas, esa ruptura en el degradado de color, ese banding producto de lo que es ese apilado de fotografías. Pero en todo caso, el resultado es increíble hacerlo así con un teléfono. Y los mismos resultados tenemos que extrapolarlos al resto de sensores. Por ejemplo, el teleobjetivo. Podemos utilizarlo con el Super RAW y vamos a tener más rango dinámico, vamos a recuperar detalle y es perfectamente usable tanto con el gran angular, ahora lo veremos, como con el tele de 85 milímetros, como es este caso. Vamos a tener más información en las luces y también en las sombras. Estas fotografías ya han sido levantadas las exposiciones para igualarlas, verlas un poco sobreexpuestas y que observéis cómo recupera detalle en las sombras. Sin embargo, pues fijaos cómo también aquí pasa lo que os decía, cómo el cielo, como lo ha querido limpiar tanto, se nota mucho más por efecto del teleobjetivo. Fijaos en este corte que hay en el cielo, en el Super RAW, como aquí tenemos como una zona más oscura, otro más clara. Ha querido limpiar el ruido y ese degradado no se ha hecho correctamente. Pasa también con este edificio de las Cortes, que si bien la información en las altas luces está salvada, cosa que aquí la tenemos quemada, este edificio, al fin y al cabo, desprende una luminosidad de noche hacia el cielo y aquí en este caso el querer limpiarla hace un efecto extraño porque lo que hace es que crea como un aura que se ve bastante más apreciable aquí encima del edificio, así que el efecto del Super RAW puede conducir a esas cosas, como por ejemplo aquí tenemos detalle en los árboles, en esta zona de las plantas, pero de repente aquí tenemos una calva. Esto evidentemente en el archivo de la izquierda, en el RAW estándar, pues tenemos un ruido que es, aparte ya lo comenté en la review, el ruido que tiene en los archivos RAW cuando levantamos las sombras es un ruido muy natural que me recuerda mucho al de las cámaras tradicionales. Aquí si yo hiciera una limpieza de ruido manual sería uniforme, pero claro, cuando entran en juego los algoritmos y la inteligencia artificial, muchas veces pues pasa esto, incluso con programas de ordenador de escritorio especializados en esta materia, como Pure RAW, que elimina zonas y crea estas transiciones que a veces pueden no quedar demasiado naturales. Ahora lo vamos a ver con otros ejemplos. En cuanto al gran angular, también es posible utilizarlo con el Super RAW. Fijaos, se ve todo el tío vivo bien expuesto, todas las luces, todas las bombillas, se ve a los niños dentro, las casetas, se ve el interior, no está nada quemado, todos los carteles, todo se ve bien expuesto en cuanto a las iluminaciones, la catedral también. Lo que no podemos esperar es levantar la exposición de la misma forma que con los otros sensores y que aquí haya algo de calidad en el cielo. El cielo, en este caso, con el gran angular, si lo utilizamos con el Super RAW, si forzamos luego el revelado, va a quedar mucho más quebrado en cuanto al detalle en esas zonas lisas. Así que con el gran angular intentaría pues mantener lo que es un aspecto más natural, con un poquito de revelado con respecto a lo que nos da por defecto, pero sin tratar de forzarle demasiado. La verdad es que es una pasada poder tener esta capacidad de recuperar luces con un detalle espectacular. Fijaos que es con el sensor principal de nuevo, el 1X, pero a 50 megapíxeles, con la alta resolución. Cómo se ve a esta persona aquí con su teléfono en la mano. Todos los detalles en la Catedral de Toledo, en la fachada, espectacular. En lo que es la torre, los barrotes, todo nítido, eliminando el ruido y manteniendo un detalle perfecto hasta la parte superior de la catedral, del campanario. Y luego, incluso en el tío vivo, con toda la luz que emite de todas las luces que hay dentro, se ve perfectamente aquí al padre con el teléfono, con su hijo, tomándose una foto, cada una de las bombillas. Y como digo, con el sensor a 50 megapíxeles. Una auténtica pasada poder hacer esto con un teléfono y la verdad es que es algo que te deja loco. Siguiendo con otro ejemplo nocturno, de nuevo sin revelado, las dos fotografías, la del Super RAW a la derecha, capta perfectamente toda la información en este otro puente que es el de Alcántara y en el Alcázar sin perder lo que es ese aire nocturno de la escena que es completamente de noche.
Y si las vemos ahora con la exposición levantada para que luzcan más o menos iguales, pues observad cómo el Super RAW a la derecha le pasa eso que os comentaba. En esta zona, que aquí no hay nada de información, crea esta transición extraña, que aquí de repente no tenemos nada, esto es un barullo difuso y al momento tenemos detalle. Esta es la transición que os comentaba, que hay que tener cuidado con el Super RAW, aunque también hay que decir que en este caso no es lo normal que en una fotografía nocturna vayamos a levantar tanto la exposición. Pero en todo caso, bueno, pues observad cómo cumple esa misión de donde hay una mínima información, eliminar el ruido para recuperar detalles, solo que tenemos que ser conscientes de cuándo puede generar algún problema. En todo caso, es una pasada que a partir de un simple archivo, un Super RAW individual, podamos conseguir esta información y luego procesándola ya más con cuidado, bueno, pues observad cómo queda esa fotografía cuando la hemos procesado en Lightroom, sin más, simplemente con unos ajustes de niveles para hacer ahora sí levantar la exposición, la luz y la sombra de una forma un poco más coherente y también jugar un poco con los tonos para que cuadren entre ellos. Observad cómo el resultado es una pasada, el detalle en luces, en sombras, toda la información de todas las farolas es algo que de verdad es flipante y del mismo modo pues que a partir de un archivo del Super RAW se genere también un JPG que es una pasada. Esto es un JPG directamente a partir del Super RAW, que si me vengo al módulo del revelado, evidentemente no puedo hacer lo mismo que con un archivo RAW porque el archivo JPG ya está cocinado, pero tiene siempre, por supuesto, un pequeño margen con el cual podemos jugar pues para dejarlo un poco más al tono. Y fijaos qué resultado, un JPG directo es una auténtica pasada. Y lo mismo podría decirse de estos otros archivos JPG que se crearon automáticamente cuando hice la foto en el formato Super RAW. Así que es un buen truco para que el que no quiera hacer revelados luego ni complicarse, pues tenga esta vía para tener este archivo con más rango dinámico a través del JPG que se genera automáticamente. No obstante, como os decía antes, no solo os podéis beneficiar del Super RAW cuando sea de noche, también de día en situaciones de alto rango dinámico. Observad cómo en estas dos fotografías que no tienen ningún ajuste, las estáis viendo directamente como salen del vivo, pues el Super RAW a la derecha ha podido salvar perfectamente la zona de sombras, a la vez que capturar toda la información a través de las ventanas que dan fuera del centro comercial. Se ven los edificios que hay al fondo, etcétera. Esto, evidentemente, solo con una fotografía en modo normal, pues sería imposible. Lo mismo que pasaría, por ejemplo, en una fotografía en vuestra casa, en este caso en el salón de la mía, si amplío al 100%, ha recuperado más detalle, eliminando la zona en sombras y además pudiendo captar lo que es la información de las altas luces a través de las cortinas. Y en general, con lo que tenéis que quedaros es que si hacéis fotografías de día con el formato Super RAW, a la derecha en este caso, pues observad cómo esa imagen tiene más contraste, más saturación, el cielo luce más azul y el edificio del Hospital Universitario de Toledo, pues el amarillo destaca más, además de que hay pues un mayor detalle y un menor ruido. Ojo porque lo que os decía, cuando eliminamos ruido en zonas lisas de degradados de colores o luminosidades, puede producirse ese banding y que se note más. De hecho, observad cómo en la foto de la izquierda, la que es el RAW estándar, no notamos ningún efecto de banding, cosa que en esta imagen de la derecha del Super RAW, posiblemente también amplificado un poquito por la compresión de YouTube, imagino que notaréis aquí algo de banding degradado lo que es en el cielo. Al fin y al cabo, cuando se genera el banding, precisamente uno de los trucos que se usa en fotografía para reducir ese efecto es añadir un poco de ruido. Así que es normal que cuando quitamos todo el ruido pueda generarse ese efecto de banding. Debéis tenerlo en cuenta. Y en cuanto al detalle, pues evidentemente tiene más detalle también en zonas en sombra el archivo del Super RAW por esa fusión de exposiciones, y si se pasa en algún momento lo que es el detalle, por ejemplo en el árbol podéis pensar que a lo mejor tiene mucho detalle, pues siempre podemos entrar lo que es en la fotografía en sí, nos venimos al módulo de revelado, me vengo a esa fotografía, me vengo al detalle y sí que le puedo bajar un poquito el detalle. Todo dentro de unos límites porque, como digo, ya la imagen está algo precocinada, así que ya ha limpiado mucho ruido y ya hay cosas que no se van a poder modificar, pero siempre podéis entrar y terminar de ajustar lo que es el enfoque a vuestro gusto.
En fin, que es muy importante que tengáis claro que aunque recuperamos detalle en el Super RAW y limpiamos el ruido, también conduce a estos efectos, como por ejemplo aquí, fijaos la zona de las plantas, en el RAW estándar tienen más ruido, pero en la zona de la derecha pues se ven cosas raras, aquí zonas con detalle y zonas sin detalle, porque cuando hay cosas que se mueven o que tienen mucho ruido, intenta generar algo ahí limpio y puede generar esas transiciones extrañas entre zona de detalle y zona sin detalle, lo mismo que si estáis en interiores o una fotografía que tenéis que levantar mucho lo que son las sombras y pueden aparecer parches de color extraño. Entonces, tened claro en qué situación os puede venir bien el Super RAW y aprovechadlo, pero sin confiar siempre en él. Y de día yo sería bastante prudente porque aunque ganemos ese contraste y saturación que os decía, no creo que sea estrictamente necesario. Y hasta aquí este vídeo, espero que de verdad os haya gustado y sobre todo que ahora tengáis mucho más claro cuándo tiene sentido utilizar el Super RAW y cómo sacarle partido de verdad. Es un vídeo bastante especializado porque es un formato del que sinceramente no he visto hablar en profundidad en ningún otro canal, ni siquiera en análisis completos de los teléfonos de Vivo, y creo que de verdad merecía una explicación detallada y con ejemplos reales. Muy pronto os traeré también la comparativa en baja luz con el Samsung Galaxy S25 Ultra, que por supuesto os invito a que no os la perdáis. Un vídeo que ya está casi listo, vamos a decir. Tengo todas las muestras realizadas, tengo todos los ejemplos preparados, así que solo me queda, entre comillas, guionizarlo, grabarlo y editarlo. Y después van a venir más comparativas, como la que haré con el Xiaomi 17 Ultra, que ya he comprado también en Trading Shenzhen para poder analizarlo a fondo y que espero recibirlo en los próximos 7 o 10 días. Y como siempre, sin dependencia de marcas, con mis propias pruebas, que al fin y al cabo sé que a muchos de vosotros siempre os preocupa eso de si la gente en los vídeos dice o no toda la verdad. Ya sabéis que aquí los teléfonos, al menos a día de hoy, me los compro todos yo de mi bolsillo y que mis reviews, como siempre en todo lo que hago, son 100% honestas, sin ocultar nada. Así que si no queréis perderos ninguno de mis tutoriales, de mis análisis o de mis comparativas futuras, oye, ya lo sabéis, suscribíos al canal y dejadme un comentario con vuestra opinión o vuestras dudas y activad la campanita con todas las notificaciones. Y ahora también, muy importante, acordaos de ese nuevo botón, dadle al botón del hype, porque eso también ayuda muchísimo a que vídeos como este se posicionen mejor. Y sinceramente creo que este contenido lo merece. Y nada más, si os interesa apoyar el canal y que pueda seguir comprando teléfonos como este para seguir compartiendo análisis con vosotros, podéis hacerlo a través de los enlaces que os voy a dejar en la descripción en Trading Shenzhen. Recordando, eso sí, siempre comprobar la compatibilidad del teléfono con vuestro país y operadora. Y antes de iros, echadle también un ojo a los vídeos que os aparecerán ahora mismo por aquí en pantalla, porque estoy seguro de que también os van a resultar muy interesantes y quizá alguno de ellos os lo hayáis saltado. Muchas gracias a todos como siempre por vuestro apoyo, cuidaos mucho y hasta la próxima.